buenas a quienes nos escuchan. Este es un primer programa llamado Trascendiendo Perspectiva. Quien las habla es Eduard Narza y conmigo está Eduardo Pinto. Saludos a toda la audiencia. Y bueno, en este programa nosotros lo que queremos es dar un análisis político, si queremos llamarlo de esta manera. Pero un análisis que vaya más allá del sesgo ideológico y emocional que tienen muchos analistas hoy en día. ¿Y cómo Sí, hacemos esto? Bueno, lo hacemos directamente con un pragmatismo netamente científico, si queremos decirlo de alguna manera, o un materialismo filosófico, si lo vamos desde un punto de vista más hacia lo social. sí, la idea es ir más allá del amarillismo y de lo mainstream, pues. Correcto. Y bueno, esto va a ser un podcast que va a estar dividido en dos partes. Una primera parte, que va a ser este que están escuchando en este momento, en el cual vamos a hablar directamente de las implicaciones de las elecciones del 6 de diciembre. Y en una segunda Sí, parte, que va a estar en el canal de Eduardo, que va a estar que hablaremos sobre las implicaciones geopolíticas que tendrá. Es decir, que una vez establecido el panorama, ¿qué esperar, por ejemplo? Entonces, si quieres agregar algo más, Eduardo. sí, yo destacaría el hecho de que tú y yo nos encontramos en Venezuela y debido a eso nos limitaremos a algo, pero trataremos de ser lo más abierto posible a la hora de analizar los diferentes tópicos. Correcto, pues eso es algo que, bueno, como recién nos van a conocer, es muy difícil, estando desde Venezuela, hablar de temas tan, tan entrelazados con el gobierno, porque, como Sí, saben, el gobierno está en una etapa delicada y es cuando más peligroso se pone. Entonces, bueno, sin más podemos sí, empezar, Eduardo. O sea, muchas personas cuando decimos gobierno referimos a algún tipo de reconocimiento legal, pues, cuando en realidad se trata de la aceptación de que el chavismo gobierna Venezuela de facto, pues, y eso es una realidad. correcto. Sí, pues eso es algo que la gente a veces menosprecia. Dicen, ajá, pero o sea, el gobierno es ilegítimo, es todo lo que ustedes quieran, pero lo cierto es que desde el ámbito real, el Sí, chavismo es quien controla. O sea, el chavismo es el gobierno, por más que queramos no verlo de esa manera. representa el Estado venezolano, pues, o sea, representa la figura que controla desde el punto de vista real al país completo, pues, y sus instituciones. Desboronadas y todos y corruptas, pero son las instituciones, pues. Exacto. Entonces, bueno, vamos a entrar de una vez en materia para no dar muchas vueltas. Elecciones Ok, del 6 de diciembre. bien. Eduardo, ¿sabes? Bien, bien, sí. Muy bien, ¿algún comentario que quieras hacer? O sea, ¿qué cabría esperar del 6 de diciembre? Sí, bueno, el 6 de diciembre o sea, forma parte del ciclo de elecciones normales de Asamblea Nacional cada 5 años, ¿verdad? Según la Constitución venezolana, la Asamblea Nacional que fue elegida en 2015 vence su periodo este próximo 5 de enero del 2020. Por lo tanto, este año correspondía tal cual hacer estas elecciones. La diferencia es que, bueno, que estas elecciones ocurren en un histórico de nuestro país muy complicado, pues, que tenemos dos factores importantes, pienso yo, que el primero es la crisis económica más importante de nuestra historia desde que somos república, y segundo, la crisis presidencial que tenemos desde enero del 2019. Correcto, entonces, bajo bajo esas aseveraciones, eh, podríamos decir que estamos en una disyuntiva, ¿Ok? podríamos llamar esto completamente intencional, ya que si nos adentramos a eventos pasados, por ejemplo, la oposición ha sido servil al gobierno, Sí, pero, por ejemplo, aunque es servil, el gobierno no puede simplemente decir que controla la oposición, sino que internacionalmente tiene que fingir que realmente tiene una oposición al interno para legitimar sus actos. sí, sí. Y bueno, a partir de esto podemos decir que las elecciones del 6 de diciembre son más que evidentes que van a cometer un fraude, ¿no? Pero
como nosotros queremos ver es más allá, o sea, ya todos sabemos que va a haber un fraude, que van a inflarse votos o cómo se vayan a manejar. Lo que nosotros queremos ver, Claro. por ejemplo, o cómo queremos hacerles ver es qué implica, o sea, qué escenario es el que realmente le beneficia o se adapta mejor a lo que necesita el gobierno actualmente. Sí, bueno, Entonces, nosotros por venimos ejemplo, de una Asamblea Nacional que por ejemplo, liderada por el G4, pues por los cuatro partidos más importantes de la oposición, entre comillas, pues, supuesta oposición. Entonces, los actores más importantes que son Leopoldo López, Julio Borges, Manuel Rosales y Ramos Ayú, cuando ellos tomaron el poder en 2015, ellos tomaron una agenda, digamos, conflictiva y abierta contra Nicolás Maduro y su gobierno, porque ellos de alguna manera sintieron que las elecciones del 2015 les dieron suficiente fuerza, como pues desde el punto de vista público fue lo que se sintió cuando Ramos Ayú dijo que prometió que en 6 meses iba a sacar gobierno con una enmienda constitucional, pues. Luego fue que nos dimos cuenta que error tras error fue de alguna manera metiéndonos en una especie de narrativa permanente de guarimba, de supuesta, o sea, de supuestas participaciones electorales en las gobernaciones, ¿recuerda? Entonces, no nos dimos cuenta y al final la oposición nunca realmente quiso dar el paso para terminar el gobierno de Nicolás Maduro, sino que de alguna manera fue útil, pues, hasta el 2019 que entra Guaidó y es otra narrativa. correcto, o sea que podríamos decir que los primeros años de la Asamblea fueron algo más así como una guerra de baja intensidad contra la población y no tanto contra el gobierno. Es Sí, decir, lo que buscaron fue desgastar a nivel anímico a la población para de esa manera mantener el sistema chavista, porque una de las cosas que la gente no logra ver es que el chavismo no es simplemente Maduro Chávez, o sea, el chavismo ya es un sistema y no sí, necesariamente tiene que ser izquierda o derecha, porque es que eso ya trasciende izquierda, ideología. Ellos han demostrado que son muy flexibles y pragmáticos en el hecho de que no les tiembla el pulso en el momento de tomar una medida, podríamos decir, antinatural de un comunista o incluso antinatural de un capitalista. Y el más sí, claro bueno, ejemplo de esto es la ley antibloqueo. ok, Y bueno, entonces, esta ley antibloqueo que plantea, bueno, eh, Eduardo y yo hemos llegado a una pequeña convergencia en este punto y es que creemos que este ya es un primer paso a una perestroika que ellos están planeando a partir del sí, 2021. sí, Y es un esta cambio. perestroika comienza en estas elecciones del 6 de diciembre, porque, por ejemplo, bueno, Eduardo, si quieres, porque como este es el primer programa, Ok, menciona un poco sobre qué es una perestroika, para que quienes nos escuchen entiendan un poco el contexto. sí, claro, claro. Bueno, lo que pasa es que la perestroika como tal fue un proceso que ocurrió en la Unión Soviética, ¿verdad? Ya a finales, ya en la época de Gorbachev, donde obviamente como todo sistema comunista se fue completamente al carajo en términos de redistribución, fracasos económicos tras fracasos económicos, y entonces ellos aplicaron un conjunto de medidas liberales, pues lo que se podría llamar un paquetazo neoliberal o un giro a la derecha para, con un conjunto de reformas desde el punto de vista económico, recuperar y evitar la caída de la Unión Soviética, pues que en el caso de la perestroika de la Unión Soviética no funcionó porque igual se terminó despronando, pero de alguna manera lo que busca movidas como la ley antibloqueo, que es completamente de derecha, si lo vemos desde un punto de vista pragmático, lo que busca es abrir el mercado hacia otra etapa, pues en un nuevo 2021 con un nuevo escenario, con una nueva Asamblea Nacional y a pesar de todas las crisis políticas, ellos, o sea, pisando los pies en la tierra, quieren lanzarse o sea, entre paréntesis, entre comillas, inversiones internacionales. Correcto. Entonces, bueno, ya muchas gracias, Eduardo. Con ese contexto ya podemos empezar a decir, o sea, si la perestroika es lo que ellos están planeando, ya que ellos están buscando una recuperación económica que les permita ser acercados a lo interno, a la población, ya que actualmente tanto a la oposición como al gobierno se les aborrece totalmente. Sí,
podríamos decir que todo esto inicia con el 6 de diciembre, es decir, con las elecciones de Claro, inmediatamente de pasado mañana. Entonces, bien, pues. sabiendo, ajá, sí, dime. Sí, es que es el antes y el después, porque lo que yo te decía que, o sea, la primera etapa, 2015-2019, es guerra de baja intensidad. O sea, es la MU jugando con el gobierno y al final no ocurrió nada, pues ni siquiera en las guarimbas, porque cuando terminan las guarimbas simplemente nos vendieron por unas elecciones de gobernadores y por la Asamblea Nacional Constituyente y ya la MUD se quedó tranquila, pues. Luego viene Guaidó, ¿verdad? En conjunto de Donald Trump y lanza una etapa de conflictividad con nuevas sanciones, o sea se deteriora económicamente y al final en vista de que Guaidó fracasa, aparentemente fracasa, algunas personas dicen que nunca quiso tener en lo que llamaron el cese de la usurpación y entonces Venezuela queda justo ahora en el 2020 en una situación donde tiene crisis política presidencial y crisis económica, o sea, desde el punto de vista real, el país es inviable a partir de aquí porque no tenemos reconocimiento diplomático ni el presidente y, y las elecciones parlamentarias siguen en duda. Pues entonces, o sea, ¿cómo continúa un país con ese nivel de problemas de legitimidad desde muchos aspectos? Entonces, obviamente lo que busca Maduro es una gran reforma económica que le permita ganar popularidad desde el punto de vista real, pues simplemente tratando de resolver la situación del país. Y entonces las elecciones de la Asamblea Nacional, como son la plataforma política de Juan Guaidó justo ahora, que es el primer factor de desestabilización, si lo quieres ver, de la crisis presidencial, o sea, de alguna manera la Asamblea Nacional marca el, la otra faceta, pues la próxima etapa que vendría en 2021. Correcto. Entonces, ya habiendo mencionado todo lo anterior, solamente queda restar, o sea, ¿qué escenario le conviene al gobierno del 6 de diciembre, por ejemplo? Porque todo el mundo dice, van a cometer fraude, van a tomar la elección, van a tomar 2 tercios, toda la asamblea, pero es que eso no es así, señores, porque visto internacionalmente, es completamente inviable que un gobierno tome toda la asamblea por la fuerza, bien sea por las armas, robándose las elecciones. Sí. Y eso ya lo demostraron, por ejemplo, con las elecciones de Maduro y Falcón, en el cual Maduro evidentemente se falseó votos, igual que Falcón, pero no fue un margen así que digamos, nada, o sea, aplastante. Entonces, bajo ese escenario, de las elecciones del 6 de diciembre podrían tener 3 o 4 escenarios más o menos, he planteado. Sí, Un primer escenario, por el cual el gobierno simplemente apresurado con su perestroika, que es lo que se está proyectando a 2021, simplemente avasalla a la oposición en la asamblea y no le entrega ningún poder en lo absoluto. Es decir, prescinden totalmente de la falsa oposición y de la oposición verdadera o lo que sea que existe en esa oposición, porque, entre comillas, no sabría ni cómo llamarlo ya en este momento. eh, Un segundo escenario en el cual ajá, el gobierno simplemente gana la asamblea, pero no la gana de una manera muy avasalladora, es decir, fingiendo un falso, una falsa competencia política en la nivel de votos. Un tercer escenario en el cual el gobierno entrega parcialmente, es decir, le pone la mitad más uno a la oposición, sabiendo que desde el fondo los tienen totalmente comprados y manipulados. sí, De esa manera podríamos decir que están legitimando, entre comillas, a nivel internacional, más que nada al mundo progre, o a Europa, pues más que nada, que es quien pide más elecciones en este momento, su posición como diciendo, bueno, mira, la poca oposición que participó ganó, a pesar de todo. claro. ¿Y cómo ves tú Y el un hecho de cuarto, que Maduro diga que si él pierde las elecciones el 6 de diciembre, él va a renunciar? O sea, ¿tú ves que ya el chavismo va a lanzar directamente una mayoría contundente de 2 tercios en el 6 de diciembre? bueno, primero vamos a empezar por el hecho de que Maduro ya ha dicho que vaya a renunciar, o sea, Ok. hay que poner los pies sobre la tierra, o sea, Maduro no es el sistema, Maduro es simplemente la cara pública. Sí, claro. Segundo, es que evidentemente que Maduro simplemente, eh, como diría, o sea, está haciendo marketing, O sea, marketing es político. como una patada de ahogado para ver si logra arrastrar un poco de participación al final extra a la elección. Correcto, porque, o sea,
están viendo que las proyecciones son que la participación va a ser mínimos históricos Sí, posiblemente la y no elección encuentran. con menos participación en toda la historia desde que se creó el CNE como tal. Sí, claro, o sea, si nos vamos al punto de vista de participación, podemos hablar de cuando se introdujo el voto universal después de la caída de Pérez Jiménez, por ejemplo. Sí, Y entonces, por ejemplo, Maduro, viendo que no va a poder legitimar su farsa electoral, lanza toda su artillería actualmente para tratar de convencer y arrastrar votos, porque, por ejemplo, la población común no entiende de esto y va a decir, bueno, si votando Maduro va a caer, puede que vaya a votar, y eso no es así. Lo que quiere es simplemente que se vea una fila pero de la. tú crees que si la participación de las elecciones el 6 de diciembre es importante, o sea, no vamos a decir cuánto es importante porque no tenemos ese número, pero si la participación fuese suficientemente grande, ¿tú crees que la comunidad internacional, ante la deriva de Guaidó y ante el fracaso total de las aventuras de Leopoldo el 30 de abril, o sea, ¿tú crees que de alguna manera la comunidad internacional se vería como arrastrada a tener que aceptar esas elecciones con la suficiente participación? Bueno, lo que pasa es que ahí estamos entrando en temas geopolíticos, pues, pero como una pequeña pincelada, ya que de eso vamos a hablar en, en la segunda parte, en el canal de Eduardo. Ok, Eso ya dependerá de cómo terminen las elecciones o la inestabilidad política actual que está presentando Estados Unidos. ok, Porque, por ejemplo, de ganar Donald Trump o de prevalecer, si pues lo ponemos de una forma, evidentemente Donald Trump va a arrastrar gran parte de Occidente a su posición, claro, a partir de su posición privilegiada como primera potencia. sí, Ahora de ganar Biden, ya el escenario cambia totalmente, porque de ganar Biden, ya el mundo, como podríamos decirlo así, el mundo progre actual o el globalismo actual, sí, podría perfectamente hacer visto un lado y decir, bueno, mira, el problema de Venezuela ya se está solucionando con las elecciones. Y simplemente colocar a los, podríamos decir, patrióticos o conservadores sí, como, como el enemigo a vencer, pues diciendo, bueno, miren todo lo que le hicieron a Venezuela, le dieron un embarco petrolero y mira cómo quedó el país. Y lo pudieron solucionar con elecciones. O sea, claro, que los malos eran ellos, nosotros. sí, te O sea, entiendo. el típico discurso divisionista de apuntar a la acera del frente tus males. O sea, que tú no lo ves tanto como que depende del resultado de las elecciones a lo interno, sino de cómo se mueva la geopolítica a partir de principios del año que viene con el tema de Estados Unidos. Correcto, porque, o sea, es que son eventos que están relacionados actualmente, porque si lo vemos desde un punto de vista de qué es lo que implica las elecciones de Venezuela y Estados Unidos, las Ok, elecciones de Estados Unidos barren totalmente las de Venezuela. sí, Por lo tanto, el gobierno que se encuentra totalmente contra la pared, lo único que le queda es resistir. Entonces, dependiendo de cómo quede el escenario entre Estados Unidos, o sea, de ganar Trump, ganar Biden, el gobierno evidentemente va a tomar una postura. Pero como tenemos la ventaja de que como las elecciones en Venezuela son primero, podríamos decir, se definen primero que las de Estados Unidos, ellos van a tener que fijar posición actualmente. Por ejemplo, van a tomar los 2 tercios de la Asamblea, ok, a acelerar su perestroika y a hacer leyes como quieren el año que viene. Van a darle un poco de poder a la oposición, porque es que si le dan un poco de poder a la oposición, como hicieron en el 2015, que entiendo. ya entra en duda si esas elecciones fueron verdaderas, porque por el actuar de estos últimos 5 años da la sensación de que no. Bueno. Exacto. Entonces, ellos corren el riesgo de que si le dan poder a la Asamblea actualmente, Estados Unidos vuelva a comprarlo con un maletín de dólares, tal y como hicieron ahorita. Sí. Entonces, es una jugada arriesgada para ellos, pues. O sea, que tú crees que el resultado del 6 de diciembre va a ser una victoria posiblemente contundente del chavismo. Bueno, es difícil, o sea, el pragmatismo mío, aunque realmente no me perjudique, ¿no? Esto directamente, ya que yo estoy residiendo en Venezuela, Ok, es que ellos no se van a arriesgar a entregar el poder a la oposición, es decir, ellos van directamente a tomar el poder de la Asamblea y a partir de ahí a resistir lo que sea que ocurra en Estados Unidos, entiendo. porque si implementó su perestroika y a partir de ahí empezó sus reformas políticas y económicas, manteniendo su sistema autoritario,
algo muy parecido a las reformas cuando murió Mao Zedong en China. Sí, Lo que les quiere es aprobar leyes como puedan, a la fuerza, que tengan algo de legitimidad o algo, o un papel a nivel internacional que diga, mira, lo que estamos haciendo es, entre comillas, legal, por lo menos al los menos aliados entrevistarse inmediatos, o con sea, gobierno. China, Rusia, Irán, Turquía. Correcto. O sea, para los que están manteniendo a flote actualmente a Venezuela. Si nos vamos de un punto de vista de geopolítica, Irán ha sido el salvavidas de Venezuela este año con sus Sí. buques de petróleo, de gasolina, ¿verdad? Pero si nos vamos desde el punto de vista de económico, social, cultural, etcétera, o sea, el país está en completa descomposición. Exacto. Entonces, con una asamblea fuerte, ellos podrían, digamos, No, al borde del estallido social, o entre sea, comillas. no hay gasolina, el PIB es, digamos, un cuarto del PIB que era en 2013. O sea, desde un punto de vista real, este país no tiene ningún sentido, pues, ni pies ni cabeza, la industria petrolera en el piso. O sea, Correcto. si nada ocurriera, es inminente un colapso total, pues, un estallido social, una balcanización del país, o sea, un desdibujamiento del propio Estado, ¿entiendes? Sí, es que entre todos esos escenarios, más que un estallido social, o sea, ya la población ha demostrado que está desgastada, o sea, está desgastada desde un punto de vista anímico contra el gobierno y también está desgastada desde un punto de vista físico con esta guerra de baja intensidad. Entonces, lo que más es que se quedaría esperar de que el gobierno soporte más años en esto y no logre solventar la problemática, al menos la económica, que el país se balcanice, pues, o sea, se rompen, no sé, 20, 15 pedazos, cada uno un estado feudal nuevo a partir de un plan o de algún gobiernucho de ellos que no se entienda con su sistema. Exacto, eso es lo que ocurriría si Pero, siguiera esta situación de inestabilidad donde existen todo este conjunto de sanciones, ¿verdad? Con el gobierno chavista y no hay ningún tipo de acuerdo político interno ni externo respecto a Venezuela, pues, porque ese es el tema, pues, que nadie se pone de acuerdo. Y entonces, si nadie se pone de acuerdo, pero tampoco Estados Unidos está dispuesto a desalojar por la fuerza la coalición dominante, pareciera un problema que está como que trancado, pues, que no tiene una solución aparente. correcto. Y entonces, a partir de todo eso, podríamos decir el juego de la Sí, gallina. Ya el gobierno simplemente se queda, bueno, bajo ese terrible escenario que nos queda, resistir. Y a partir de ese resistir, me atrevería a decir que lo que van a hacer es o ganar la asamblea con la mitad más ok, uno, o ya directamente avasallar a la oposición, ganar los ok. 2 tercios. Porque no le veo el sentido de que vayan a entregar poder a la asamblea, o por ejemplo, darle la mitad más uno a la asamblea y fingir una falsa dialéctica Sí, política porque yo pensaba, fíjate, con el fíjate, yo riesgo de que Donald pensaba Trump gane que las se iban a tirar elecciones. la de que ganara, por ejemplo, la oposición con un poco margen, ¿verdad? Y ponerte presidente de la Asamblea, ¿qué te digo yo? A Javier Bertucci, a Timoteo Zambrano, o sea, a Henry Falcón. O sea, que iban a poner una ficha clara del gobierno a cargo de la Asamblea Nacional y lo iban a lanzar, por ejemplo, al exterior, a Europa, y a hacer una especie de lobby político, demostrando una especie de democracia y fachada internacional que les permitiera de alguna manera rebajar la negociación de las sanciones y avanzar en reconocimiento diplomático que de alguna manera perdieron con la aventura de Guaidó. Pero luego que sale Maduro y dice que está muy molesto y que en caso de que él pierda las elecciones renuncia, o sea, de alguna manera creo que ese escenario queda, o sea, pareciera quedar descartado, porque imagínate, si pierde y no renuncia, o sea, quedaría mal, pues, ¿entiendes? O sea, queda muy, muy mal. Correcto. Entonces, bueno, es verdad. No había analizado ese Ok. pequeño detalle. Ya con eso que prácticamente Maduro hizo como una especie de spoiler de lo que va a ocurrir el 6 de Sí, diciembre, porque si él entrega la presidencia de la Asamblea a la oposición, tiene que renunciar, porque si no queda mal. A menos, bueno, lo que pasa también es que ellos son descarados y ya no tienen escrúpulos sí, en pero es que no mostrarse como tendría son. sentido decirlo, o sea, lo que pasa es que Nicolás Maduro lo dice en términos bueno, 5 años de conflictividad política no me han dejado gobernar, o sea, según su narrativa, pues él dice, no me han dejado gobernar si la oposición vuelve a ganar las elecciones, no tiene ningún sentido que yo siga aquí y me voy para el carajo, pues él lo dice en esos términos
si te pones a ver, tiene algo de sentido que, no sé, el chavismo a lo interno le diga que si no puede ni siquiera ganar esas elecciones, simplemente deje el poder. Pues no sé si tenga que ver con alguna revuelta interna del propio sistema chavista, pero a simple vista sí parece como, o sea, se podría interpretar lógicamente como que él está seguro que va a ganar y lanza el peo de voy a renunciar si ganan ustedes, es solamente como una búsqueda de una participación extra, pues, para darle legitimidad al proceso. Correcto. Bueno, entonces, viendo que ya se está extendiendo un poco Sí, esta primera parte, eh, podríamos decir que fijamos un punto en cuanto a que las elecciones del 6 de diciembre, aunque parezcan que no son trascendentales para Venezuela, realmente lo son, porque van a fijar la posición del gobierno respecto al sí, ámbito internacional, sobre todo en Estados sí, Unidos. implican un punto de inflexión. Y viendo que, correcto, y viendo que, por ejemplo, el gobierno necesita aceleradamente tener legitimidad a nivel internacional, o por lo menos con sus aliados principales que son Irán, Sí, Rusia y China, eh, establecer rápidamente su perestroika. Podríamos decir que el 6 de diciembre está más que cantar que el gobierno va a cerrar filas y va a ganar directamente. O sea, no va a darle coto de poder a la oposición. Lo que está en discusión entonces, ¿cuánta, cuánto va a ser el margen con el que ellos quieren ganar? O sea, dos tercios, la claro. mitad más uno, un Claro poco que más de la alguna mitad. persona podría decir que no importa por cuánto margen gane, pero, o sea, desde el punto de vista de la narrativa que ellos van construyendo, dependiendo de cuántos escaños le pongan a cada quien, es que se va a acoplar la estrategia el próximo año. Correcto. Entonces, bueno, los, quienes nos estén escuchando, si quieren continuar la discusión, vamos a continuar con las implicaciones que estas elecciones tendrían en la narrativa del año que viene, tanto de Estados Unidos con Venezuela y sus aliados y Sí, Europa, los por invito ejemplo. entonces a mi canal a Entonces, escuchar la segunda parte de este podcast, Trascendiendo Perspectivas, y los invitamos, por supuesto, a compartir el contenido si es de su agrado y aceptamos cualquier tipo de comentario, crítica o cumplido al respecto del material.